Casa, y usted, caballero, también que nos está viendo en este momento, no sé si les ha pasado que en estos días con la lluvia, la ceniza, el polvo, usted respira y siente que ingresa a su organismo sustancias que no le hacen bien, y a través de la piel también estamos irritados, nos pica todo, nos salen ronchas y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta puerta de entrada que pueden llegar a ingresar esos venenos que poco a poco va minando nuestra salud? Así que hoy vamos a abordar este tema y gozamos con la presencia del doctor Olman Rilloni Cordero, que es especialista en alergias e inmunología, quien nos ayuda a identificarlas. Doctor, un placer contar con su presencia en nuestro programa. Muy buenos días, muchas gracias de parte de la Asociación de Alergia de Costa Rica. Es un placer para mí estar y un honor estar aquí en esta mañana. Doctor, iniciemos con esas puertas de entrada. Hablamos de nariz, de piel, a sustancias que lamentablemente van minando nuestra salud. ¿Por qué es que son verdaderos venenos estas sustancias que ingresan a nuestro cuerpo? Hay que puntualizar que existen 3 puertas grandes de entrada importantes de sustancias a nuestro organismo: la piel, el tracto respiratorio y el tracto digestivo, que está por fuera. Nariz, piel y También boca. hay venenos que se transmiten y se ingieren a través del tracto digestivo. Lo más importante en sensibilización en estos momentos se considera la piel y el tracto respiratorio como parte de las puertas grandes de entrada de sustancias nocivas, ya sea alergénicas o irritantes. Hay que hacer una diferencia entre lo que es meramente irritante y lo que es directamente alérgenico. Porque el que es irritante nada más irrita y la inflamación es pequeña. Es el que es alergénico doctor, se instaura y cada vez que se recibe la sustancia la reacción va siendo mayor. Se incrementa con el paso del tiempo, con el tiempo, entonces. como se dice, increciendo como las sinfonías escritas para piano o para música. Doctor, ahora bien, vamos con esas puertas de entrada. Usted habla de nariz, de tracto digestivo y también de nuestra piel. Hablemos de la nariz, por ejemplo, porque en casa, bueno, y depende del trabajo que uno realice, ¿verdad? Constantemente estamos respirando y generalmente estas sustancias que pueden ingresar nos van a maltratar. ¿De qué sustancias estamos hablando, de esa irritación o de esas alergias? Bueno, doctor? hay gran cantidad de sustancias irritantes dentro del mundo moderno, tanto desinfectantes, desodorantes, aromatizantes, doctor, gasolina. Que estamos viendo por acá. Y uno de los más importantes que tengo que puntualizar es el humo de diésel de los carros. Por eso siempre hay que viajar en carretera con la ventana cerrada del carro y con el aire acondicionado en recirculación. Yo cada vez que puedo insisto en mis pacientes en esto, porque el humo de diésel es la única sustancia en la faz de la tierra que se brinca la herencia. Yo puedo no tener herencia alérgica si recibo polen o moho. Con diésel, con humo de diésel, me sensibilizo y una vez que estoy sensible al alergeno sigo haciendo reacción. Entonces esto es una de las principales sustancias. Ahora, si pasamos a la parte de piel, tenemos la particularidad de que en la piel, al desgastarse la capa lipídica que protege la piel, y hay personas que la tienen de por sí desgastada o en malas condiciones cuando tienen defectos genéticos, ¿verdad?, de filagrinas y otro tipo de cosas, la piel es una puerta de entrada muy grande y es una puerta sensibilizante 100%. Entonces hay que tratar de protegerse la piel con lubricación permanentemente, sobre todo en la infancia. Eso es tremendamente importante, que los niños estén bien hidratados para que la vía de entrada, porque incluso uno se puede sensibilizar a través de la piel a sustancias que son alergenos ambientales que luego lo respira y reacciona, pero la sensibilización aparece inicial a través de la fue piel. A la piel. Doctor, pero usted habla de lubricar y de hidratar. ¿Cómo lo logramos? Porque dicen niños, pero me imagino que también nosotros como adultos tenemos que cuidarnos. Usar hasta donde se puedan, personas alérgicas, jabones neutros y cremas hidratantes lo más simple posible, o aceites de tipo natural, lo más simple posible, con la menor cantidad de preservantes, la menor cantidad de olores, ¿verdad?, que tengan los hidratantes. Inmediatamente después del baño hay que hidratarse. Hay que siempre ponernos... Siempre le digo a mis pacientes, usted tira la toalla como el boxeador y inmediatamente coge la botella de lubricante, ¿verdad? Que puede ser un aceitito de coco, doctor. Cualquier sustancia que sea oleosa a nivel de piel. En cara es un poquito diferente. En cara hay que usar sustancias no comedogénicas, pero hay muchas cremas que tienen son hipoalergénicas, ¿verdad? Con
con poca sustancia alergénica y que no tienen olor, pero lo importante es la constancia de hacerlo en forma sistemática después del baño. Doctor, ¿y una piel hidratada es más resistente a sufrir alergias, a sufrir irritaciones? Una piel hidratada y cubierta por la capa lipídica normal o artificial cuando la ponemos, que ahora hay muchas cremas incluso que tienen la particularidad de... Que tiene la particularidad de cada doctor, perdón. Particularidad de tener buena cantidad de los lípidos que le hacen falta a la piel, que vamos perdiendo con ya sea por cuestiones genéticas o que vamos perdiendo por dermatitis alérgicas, ¿verdad? Okay. Doctor, ahora que habla usted de dermatitis alérgica, estamos expuestos a la ceniza del volcán Turrialba, estamos expuestos a que cuando viene esta época con lluvia hay más esporas de moho, estamos como más sensibles a todo esto y estas puertas de entrada, ¿verdad? Boca, nariz y piel nos atacan por todo lado. Realmente la ceniza es irritante para la piel, pero en vías respiratorias o en ojos, lo más importante en las erupciones volcánicas es el dióxido de sulfuro, que es un irritante directo que produce broncoespasmo, que produce problema nasal, que produce irritación directa de ojos, que desencadena la reacción alérgica a través de la irritación directa de los mastocitos, y entonces se produce una crisis de asma, o se empeora una crisis de asma, o se produce una crisis de ojos por este tipo de gas, dióxido de sulfuro, ¿verdad? Okay, doctor, que es el olor a huevo podrido que tiene el volcán. Y eso es lo que nos irrita más entonces, y lo que nos está causando todas estas alergias, exacerbando el asma y todo lo demás. Exactamente. Doctor, usted fuera de cámaras me comentaba que hay un tema muy importante que usted no quiere dejar por fuera, que va a ser, que es una situación que ya se está presentando en Europa y que somos candidatos a que en próximos años la vivamos acá. Sí, es muy importante ir haciendo la noción en las personas que en Europa, en los Estados Unidos y en Australia, la epidemia del siglo XXI de alergias es la epidemia de alergias de tipo digestivo. Desde este punto de vista, sobre todo a nivel de la infancia, la sensibilización a alimentos con reacciones fuertes, severas, de tipo anafiláctico en niños pequeños, es lo que están viendo y es lo que tenemos que ir preparándonos para ir previniendo, ir sabiendo cómo manejarlo y tratando sobre todo de prevenir este tipo de situaciones que es muy probable que se nos estén presentando a corto plazo en el país en cantidades tan grandes como las están viendo en estas regiones del mundo, porque ya ellos hablan de la segunda ola de alergia. La respiratoria fue la primera del siglo XX y la digestiva con anafilaxia la del siglo XXI. ¿A qué alimentos son los que se están presentando mayores picos de alergia, Bueno, doctor? generalmente se describe en estas latitudes lo que es leche, huevo, que es clásico, el maní, los frutos secos, ¿verdad? Son los más clásicos. En Costa Rica, obviamente, el camarón es uno de ellos, que ya se presenta no en niños, sino en adultos, ¿verdad? Y esto se va a incrementar a futuro por el incremento general que están sufriendo las alergias digestivas a nivel del mundo. Doctor, y estas alergias, usted dice que hay que prevenirlas. ¿Qué podríamos hacer nosotros para ir tomando cartas en el asunto? Hay muchas cosas. Dentro del aspecto preventivo, se dice la prevención general, ¿verdad? La prevención general antes de estar sensibilizado, el ejercicio físico constante 5 veces a la semana, mínimo 30 minutos fuerte, el asolearse o el tomar suplementos de vitamina D, porque en estos momentos la carencia de vitamina D, que casi todos los seres humanos, incluyéndome, estamos carentes de vitamina D, aumenta el potencial de hacer alergias, ¿verdad? Es importante. Además de eso, disminuir los niveles hasta donde se pueda de estrés en forma consciente o en forma de ejercicio o en forma de relajación de cualquier tipo natural que usted quiera, desde que le pongan ventosas hasta que haga sauna, jacuzzi, vaya a correr, vaya a nadar, lo que sea, ¿verdad? Doctor, usted dice, perdón, que la vitamina D la tomamos del sol o en suplementos. ¿Qué tipo de suplementos lo podríamos...? El sol activa la vitamina D a nivel de piel y por eso necesitamos asolearnos, pero en el siglo XXI estamos bajo techo o encerrados, los niños están encerrados y bajo techo, y los adultos también. Entonces, los suplementos de vitamina D que se consiguen, de vitamina D3, que se ingieren en forma artificial, son necesarios. Doctor, son tabletas, sí, son tabletas de vitamina D. Hay gotas también de vitamina D, que incluso la Seguridad Social aquí tiene sin ningún problema desde ese punto de vista, y es importante
que tengamos la noción de hacer por lo menos una vez al año una determinación de vitamina D en sangre para saber cómo estamos en esos niveles, ¿verdad? Doctor, no solo usted... en la menopausia que se usa o en la andropausia que se usa para los huesos, ¿verdad? Sino a nivel general. Doctor, usted hablaba de que se han incrementado, ¿verdad? En niños principalmente, pero ¿cómo sé yo que soy alérgica a alguien sin necesidad de llegar a cuadro, ¿verdad? Porque si ya desde chiquitito los bebés son alérgicos, ¿cómo podríamos determinar que ya tienen una alergia desde pequeñitos? Bueno, sí, es sencillo. Los niños que las mamás dicen que están resfriados cada 15 días, eso no es cierto. O sea, lo que tienen son crisis de alergia permanentes cada 15 días con exacerbaciones y entonces dicen que es un resfrío. Existen los problemas virales de la infancia, pero no es para que un niño esté cada 15 días enfermo. Doctor, entonces, y ahora otro capítulo, porque usted me está hablando de las mamás que confunden, que piensan que están resfriados. ¿Con qué otra situación podríamos confundir algún tipo de estas alergias? Dolores de estómago constantes en los niños y en los adultos, ¿verdad? Que se quejan permanentemente de dolor de estómago. Y en los adultos que pasan de unos días de estreñimiento a unos días de diarrea, están generalmente, que muchas veces se les califica como digestivo irritable o como tensión abdominal y resulta que si son de familias alérgicas con rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica, es muy probable que estos dolores de estómago a repetición, estreñimiento y diarrea se estén relacionando con problemas algún tipo de alergias alimentarias. Doctor, correcto. ¿Y qué tipo de pruebas podría hacerme yo para determinar si soy alérgica a algún elemento? Lo primero que hay que hacer para pensar en alergias es que hayan familiares que tengan problemas de alergia, porque las alergias vienen en familia. Genético, entonces herencia. Genético hacia atrás. Es poca la población que no tiene genética y antecedentes familiares que hacen problema alérgico. No es que no se vea, sí se ve, pero desde el punto de vista es menor que cuando tienen existen desde el punto de vista práctico, cuando ya se pasan a síntomas que son importantes y que interfieren en la calidad de vida del paciente, existen los exámenes de alergia tanto en sangre como en piel, en donde los de piel tienen un poco más de efectividad diagnóstica y los exámenes se hacen con los mismos alergenos a nivel de piel para tener una idea. Pero el diagnóstico de alergia no significa hacer exámenes de sangre o hacer exámenes de piel o hacer exámenes de tipo sofisticado. El diagnóstico de alergia es un diagnóstico clínico que lo hace el médico general, lo hace el especialista en otras especialidades, lo hace el alergólogo con el interrogatorio del paciente o la misma familia del paciente que ya sabe que tiene problemas de alergia. Eso es muy importante porque a veces saber a qué es específicamente alérgico el paciente, si hay síntomas importantes, hay que hacer una consulta para testearlo, pero cuando son síntomas muy generales no es difícil, es decir, nos dedicamos a las cosas más frecuentes en Costa Rica. ¿Qué es lo más frecuente en Costa Rica? En Costa Rica los más frecuentes son ácaros y en el ambiente externo los pólenes, el moho y lo que es el alergeno de mariposa nocturna que está de noche dando vuelta en Costa Rica. Esos son uno de los que candidatos ahí. De los más frecuentes también y otro de los que no se ven pero están en la noche son las cucarachas domésticas que también son alérgenas. Entonces uno debe prevenir esos nichos, ¿verdad? Debe estar cuando cambiando, no hay algo muy específico. Sí, doctor, debe estar cambiando ropecama, dando vueltas los colchones, debe estar asoleando los colchones por lo menos una vez al mes si se puede, debe verse donde hay crecimiento de moho, debe viajarse en carro con ventanas cerradas y aire acondicionado, ¿verdad? Ese tipo de cosas son preventivas. Y luego no comer comida chatarra. La comida chatarra es una tragedia a nivel de la sociedad moderna. Se sabe que un niño que ingiera comida chatarra 2 veces a la semana tiene alrededor de un 40% más de probabilidades de desarrollar problemas alérgicos. 40%, o sea, es muy alto. O sea, hay que volver a los gallos de picadillo de papa. Ay, qué rico. Bueno, pero esos son muy... Doctor, para esas cositas caseras que uno puede hacer, usted decía que sacar el colchón al sol. Un día como hoy, que está haciendo un sol maravilloso, ¿cuánto tiempo lo sacudo, lo pongo al sol para librarlo de...? Un par de horas en un sol fuerte de mediodía. Lo que pasa es que a veces a veces se vuelve un poco incómodo. Existen forros especiales en estos momentos para ácaros, existen acaricidas para disminuir la cantidad de ácaros, existen cucarachicidas para fumigar por fuera de la casa, en las alcantarillas y ceniceros, no en la casa,
porque los cucarachicidas dentro de la casa producen mucho problema irritativo, que es de lo que daña las vías respiratorias. Entonces, las epidemias de cucarachas es fuera de la casa. Dentro de la casa deben verse los nichos de moho, donde hay humedad, donde crece moho, y a estas alturas del año, donde hay tanta humedad, incluso hay que bajar los cuadros, los retratos, los cuadros de la casa, todo, limpiarlos con un trapito con aceite y luego ponerles cualquier tipo de sustancia que se venda para el moho, ¿verdad? Es importantísimo, porque muchas veces no sabemos de dónde viene el moho de una habitación y está detrás del cuadro del abuelo que tiene 50 años de estar puesto ahí, que no se ha movido. Doctor, usted hablaba, bueno, estos que son generales y que como población somos más vulnerables, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo me como un maní y me empieza empiezo a rascarme, siento como una comezón, tomate? A mí me ha pasado, por ejemplo, con el kiwi. Eso es inmediato. Si yo soy alérgico, inmediatamente mi cuerpo va a reaccionar ante esa es la epidemia del siglo XXI, y a usted le está pasando con el kiwi, que es uno de los principales alergenos que se describen también dentro de frutas. Qué suerte Eso se sensibiliza uno a través de vías respiratorias o de piel, y después tiene reacción inmediata, y esta reacción es progresiva y puede llegar a ser altamente severa y puede comprometer en 10, 15, 30 minutos la vida del paciente. Entonces, así de severas la así reacción, de severas doctor. pueden de ser, y esto es lo que se a nivel de está qué, viendo, doctor, vía respiratoria, lo que vía se compromete. respiratoria superior sobre todo, ¿verdad? O algunos pacientes que hacen shock, ¿verdad? El shock anafiláctico, que ya se les baja la presión y se le... Descríbame ese shock anafiláctico que usted menciona, doctor, porque no estamos muy familiarizados con el cuadro. Lo más frecuente es que se produzcan problemas de piel, ¿verdad? Pero que no me irrita, de picazón, me pica, irritación me y vías respiratorias superiores. Pero un paciente puede inflamar lo suficiente las vías respiratorias superiores para cerrar, impedir el paso de aire y hacer un paro respiratorio. Un paciente también puede hacer una hipotensión súbita con un alergeno, digamos una semilla. ¿Qué es eso, doctor? Una exactamente? Hipotensión súbita es que se nos baja la presión así. En cuestión de minutos estamos con la presión totalmente baja, perdemos el conocimiento. Nos desmayamos. Exactamente, y entonces ese tipo de pacientes a veces tienen ronchas, ¿verdad? Y han referido otro tipo de manifestaciones, pero la baja de presión arterial es una de las cosas más temidas y el shock, la reacción anafiláctica se clasifica sin shock y con shock. Con shock es cuando se baja la presión, que es la más severa, y eso hay que actuar muy rápidamente, ¿verdad? Doctor, siendo un niño pequeñito, un bebecito de meses o chiquitos de menos de 3 años, ¿qué cuidados deberíamos de tener? Porque, bueno, por lo que usted nos señala, que ya esto está, ¿verdad? Se está volviendo una epidemia en el mundo. ¿Qué no le damos al niño? Lo preventivo, bueno, mientras no haya manifestaciones, hay que darle de todo a los niños. En estos momentos no se restringe, pero hay una de las cosas que yo quisiera hacer énfasis. Los cambios que hemos hecho en flora intestinal en la pequeña infancia y en los adultos a través de comer diferente y a través de los antibióticos en forma frecuente e innecesaria, porque la gran cantidad de las infecciones respiratorias de vías respiratorias superiores son por virus, no necesitan antibiótico. Pero la gente viene a veces a exigir o a pedir o que pereza, fui a donde el doctor a pagarle y me dieron un analgésico y no me dieron antibiótico. El trastorno intestinal que producimos a través de un antibiótico y el cambio de flora intestinal, ya sea un infante o un adulto, es tan grande que dura meses en recuperarse. Y eso es lo que está trayendo la epidemia de problemas de tipo digestivo en el siglo XXI, con otras causas, obviamente, no solo esta. Asociado a otras Entonces, cosas. Pedir que por favor se respete la receta médica del antibiótico, que se trate de mantener al niño con medidas convencionales 24, 48 horas, que si tiene fiebre de menos de 39 grados, que se baje convencionalmente, que no se precipite el uso de antibióticos ni se exija, porque el cambio es muy grande y estamos viendo, y aquí en Costa Rica, que nosotros
necesitamos receta médica para retirar antibióticos. Aún así abusamos de los antibióticos, ni se diga en los países donde por a veces los exigimos, o incluso los guardamos para tomar y repartir, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante tener esa conciencia, porque el cambio de flora intestinal en estos momentos se está viendo como uno de los factores más importantes para esta epidemia. Muy bien, doctor Johnny, un placer contar con su presencia y tocar temas tan importantes para nuestra población. Darnos la oportunidad como asociación de presentarnos acá en televisión. Es un gusto contar con usted. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Gracias, doctor. Pati.